Estamos aquí en los estudios en estos momentos con el doctor Fernando Segarra, quien es especialista en Derecho de Propiedad. Como sabrán ustedes, en los últimos días el Congreso de la República tuvo varias decisiones bastante importantes respecto, por ejemplo, al tema de este régimen especial de jubilación anticipada. Lo mismo también en torno a este proyecto de ley para desalojo notarial de inquilinos morosos, un problema bastante frecuente en estos momentos aquí en el país. Vamos a conversar con el doctor Fernando Segarra respecto a este tema de los inquilinos morosos y cómo posiblemente pueda procederse a través de esta norma aprobada mediante un desalojo notarial, cómo figuraría, cómo sería realidad esta figura legal. Luego de este reporte que nos alcanzan desde la Costa Verde, nos indica Erika Rado, hay una congestión vehicular en ese punto de la capital. Erika, te escuchamos. Gracias, Pedro. Buenos días. Información en vivo. Así es, gran congestión vehicular se genera a esta hora de la mañana. Esto debido al cierre del circuito de playas de la Costa Verde desde Chorrillos hasta San Miguel en ambas vías. Este cierre se debe a que la Marina de Guerra del Perú viene desarrollando un ejercicio combinado y multisectorial de respuesta rápida ante desastres naturales que se realiza también con la participación de la Marina norteamericana, además de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y bomberos voluntarios. Hay que indicar, Pedro, que este cierre del circuito de playas va a durar hasta la 1 de la tarde, así que mucha atención a nuestros amigos conductores porque los vehículos en la zona de Chorrillos se están desviando, tienen que llegar hasta Barranco para poder continuar su ruta. Estamos hablando del cierre total del circuito de playas. En todas las entradas o salidas de este circuito se están ya a esta hora pudiendo ver a efectivos de la Policía de Tránsito precisamente que están desviando el tránsito. Adelante contigo, Pedro, en estudios. Erika, por la información compartida, 10:23. Ahí está la advertencia que lanza nuestra compañera Erika Rado desde esa zona de la Costa Verde. Estamos aquí en los estudios y comunicamos con el doctor Fernando Segarra. El tema de desalojo notarial a inquilinos morosos, inmuebles que muchas veces representan un negocio para los propietarios. Doctor Segarra, buenos días. Buenos días, un gusto estar en tu programa. Coméntenos, ¿cómo comenzaría a hacerse realidad mediante esta norma aquel clamor que tantas veces ha llevado a propietarios de inmuebles hasta procesos judiciales para que desalojen a quienes han dejado de pagar hace muchísimo tiempo la renta? Bueno, estamos ante un tercer intento de querer resolver una coyuntura social que es efectivamente mucho problema en el país porque hay muchas personas que vulneran la buena fe del arrendador para poder justamente luego quedarse con una propiedad que no le pertenece. La primera vez que se intentó esto fue allá con el famoso desalojo express, ¿no? En el 2014 con la ley 30.201. Luego se intentó una segunda modificatoria con el decreto legislativo 1171 y ahora estamos ante un proyecto que está por aprobarse, el llamado desalojo notarial express. Ahora, ¿cómo funcionó la primera? Bueno, ambas versiones no han tenido avances significativos porque siempre llegan a un cuello de botella que es el proceso judicial, ¿no? Y entrampamos una carga totalmente elevada que hace dilatorio el proceso con una serie de escritos y plazos que no se cumplen en la realidad. El desalojo express, ¿cuál ha sido su principal problema en el ámbito judicial? En el ámbito judicial fundamentalmente es que tenemos una sobrecarga procesal, ¿no? En los diferentes distritos judiciales y evidentemente ante esa carga los procesos se hacen interminables. Se dilatan años. Entonces el problema no es tanto la norma, sino la sobrecarga procesal en el Poder Judicial. Claro, la ventaja de este proyecto que está planteándose es que se está convirtiendo en un desalojo bajo una modalidad no contenciosa. Hasta ahora los dos proyectos anteriores que están caminando eran proyectos bajo procesos litigiosos, es decir, hay un debido proceso, hay una doble instancia, se puede llegar hasta la sede de casación. En cambio, en este proyecto que se está presentando, se plantea como novedad, primera novedad, que es un proceso no contencioso, o sea, no va a haber litis, no va a haber conflicto. Es el derecho de un propietario de reclamar la devolución de su bien. ¿Lo puede, según esa norma, lo puede hacer de manera unilateral? Hay un requisito. El proyecto establece en principio de que el objeto del proyecto de ley está dado para dos posibles situaciones. Primera situación, que tengamos a una persona que ya venció su contrato de arrendamiento y no quiere retirarse, ¿no? Usualmente, ¿qué usaban antiguamente? Se amparaba en la cláusula 1700 del Código Civil, el artículo 1700, para supuestamente continuar y tendría que ser demandado luego por un inquilino precario, ¿ya?
Esto se acaba, primer supuesto con este proyecto, y el segundo supuesto es a la persona inquilina, arrendatario, que 2 meses consecutivos o alternativos, y esa es la novedad, 2 meses consecutivos o alternativos de incumplimiento de pago más 15 días, inmediatamente se puede iniciar este proceso notarial de desalojo. ¿Cómo funcionaría? Este supuesto presupone 2 elementos importantes también. Uno, que la propiedad que se está dando en arrendamiento se encuentre inscrita ante registros públicos. Primera exigencia para poder hacer uso de este derecho. El que tiene que exigir el desalojo por la vía notarial tiene que certificar que es el propietario. Exacto, que su propiedad y que está registrado en SUNAR. Exactamente. Lo segundo es que lo novedoso también de esta norma es que amplía la capacidad no solamente para personas naturales, sino también para personas jurídicas, permitiendo también que sea representante legal o una persona con poder especial para que pueda iniciar este proceso. La segunda característica es que se pide una formalización del contrato que se inscriba ante un notario. O sea, el notario ahora se dota de un nuevo poder y designa a un funcionario que se va a encargar de ver estos procesos en vía notarial. Funcionario de la propia notaría. De la propia notaría. Entonces, el notario va a tener que crear un registro de contratos de arrendamiento donde va a haber una relación de esos contratos que están formalizándose bajo este nuevo proyecto de ley que sería aprobado, y lo que va a permitir justamente es que esta persona, al hacer este contrato, tener un documento legalizado, debe tener 3 condiciones. Una cláusula de allanamiento futuro, que ya estaba anteriormente, una cláusula de aceptar voluntariamente el desalojo notarial, y una tercera cláusula es que no se utilizará el artículo 1700 del Código Civil para suponer que continuaba el arrendamiento. ¿Qué dice qué ese artículo? Ese artículo decía que al término del arrendamiento, vencido el plazo de arrendamiento, lo que decía la ley es que si el arrendatario seguía pagando, no se debe entender que es un contrato, una continuidad, pero que en la práctica muchos utilizaban como que al haber consentimiento del arrendador, se debería seguir entendiendo como contrato de arrendamiento continuo, lo cual la ley no permitía. Ya, ahora, en el tema del criterio básico, creo que para que se pueda funcionar, primero que tiene que existir un contrato. Este contrato, Primero. la regla básica es que ese contrato debe estar inscrito en el notario. No, o sea, pero además de la inscripción notarial del contrato, debe existir el contrato, porque uno se va, alquila, termina arrendando un bien inmueble y que lamentablemente muchas veces solamente de boca. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque en nuestro ordenamiento civil los contratos son consensuales, es decir, se mueven por acuerdo de voluntades. Yo le puedo decir a una persona, te vendo mi casa, y por el solo hecho de decirle, te vendo mi casa, y él acepta, ya se hizo el contrato. Los contratos en nuestro país, por ordenamiento jurídico civil, son por voluntad. O sea, no requiere una formalidad. Y en el caso del contrato notarial. En el caso del contrato notarial se pide la formalidad. Claro. El documento tiene que ser expreso, tiene que estar plasmado y legalizado por el notario. Y eso va a obligar a que los propietarios de inmuebles accedan o se formalicen en ese tipo de negocio que terminan haciendo muchas veces. Tienen varios inmuebles en varias zonas donde los contratos solamente son verbales. No hay ningún documento que demuestre de manera eficiente que efectivamente hay un tema de acuerdo de ambas partes suscrito y con cláusulas de por medio ante incumplimiento de pago. Correcto. ¿Y esto qué cosa genera justamente? Una carga procesal en el Poder Judicial, porque con la informalidad, entre comillas, por la consensualidad, por la oralidad, se crean muchas veces problemas, e incluso a veces el arrendador, lo que hace a veces es querer tomar por la fuerza su propiedad y comete el delito de usurpación. Ahora, para terminar, usted mencionó en las primeras cláusulas, condiciones, el tema de la titularidad. Pero quiero precisarle en la siguiente explicación que dio usted. Si alguien, por ejemplo, si el titular no se encuentra en el país, no se encuentra en la ciudad, ¿puede entregar una carta a poder a alguien para que pueda ejercer ese control sobre esa propiedad? Efectivamente, este proyecto permite, como ya hemos dicho, la presencia del representante legal o una persona con un poder inscrito por escritura en registro para que pueda hacer uso de disposición del bien, de recuperarlo o de arrendarlo. ¿Y que sea registrado en el mismo notario? Así es, en el mismo notario. Puede ser un otro notario que dé este tipo de poder. ¿Va a haber un sistema automatizado, interconectado de las notarías para conocer, por ejemplo, de repente es un notario A, me voy a hacer el tema de notario B, o donde registro mi contrato, ahí tengo que hacer también el desalojo notarial? Esa es una muy buena pregunta. Lo que establece el proyecto de ley es que ese registro notarial tiene que ser en el distrito donde figura el inmueble. Podemos usar la notaría del distrito donde figura el inmueble. Puede haber 2 o 3 notarías, no va a haber ningún problema. En uno puedo escribir mi contrato y en otro puedo hacer el requerimiento del desalojo la ejecución notarial. Así desalojo. No lo impide.
Bastante puntual. Muchísimas gracias. Una pregunta final. ¿Cuántos inmuebles están en estos momentos que posiblemente hay un estimado? Bueno, según una página privada que ha hecho pública esta información, de más o menos del 100% de personas que alquilan, más del 40% tienen problemas de morosidad y casi el 60% tiene problemas de formalidad. Entonces es un problema álgido, ¿no? Y esto es muy importante porque lo que va a permitir este desalojo es que esto va a un juez de paz letrado, por ser un proceso no contencioso, y se estima que en un plazo exagerado de 40 días, el proyecto estima un promedio de 15 días a 20 días, pero por la práctica... Pero muchas veces no se cumplen los plazos. cumple. Pero este proyecto tiene dos elementos importantes. Permíteme, el primero de ellos es que sanciona al juez por la falta de diligencia debida con la destitución. Está pidiendo que se modifique, que se aplique los dispuestos por ley. Y la segunda disposición que está abriendo la puerta es para que se pueda retomar los contratos anteriores, puedan adecuarse a este nuevo proyecto. Bien, doctor Segarra, muchísimas gracias por su presencia aquí en los estudios. A usted para servirle. Muchísimas gracias, es importantísimo el tema para que se vaya sociabilizando y la gente vaya conociendo sus derechos y sus obligaciones. Además, en cuanto al arrendamiento de un bien inmueble. 10 de la mañana con 32 minutos.